Nosotros somos la CIPA número 7, estamos integrados por Gabriela Rodríguez, John Serpa, la señora Marjulis Acosta y mi persona Linda Leiva. Nosotros vamos a hablarles sobre las encuestas y las representaciones gráficas. Vamos a llevar ya de manera nuestras respuestas de la muestra a nuestra tabla de frecuencia. En nuestra primera columna, que significa marca o clase, colocamos las opciones a la pregunta ¿con qué frecuencia utilizas las redes sociales? Sabemos que tenemos 4 opciones: todos los días, varias veces a la semana, ocasionalmente o una vez a la semana. Nuestra muestra nos está indicando que 11 docentes en formación escogieron todos los días, y esto lo llevamos a nuestra tabla. Nos indica que 4 docentes en formación escogieron varias veces a la semana, y esto lo representamos en nuestra tabla. Nos indica que 3 docentes en formación escogieron ocasionalmente, y igualmente lo representamos en nuestra tabla. Nos indica que 2 docentes en formación escogieron una vez a la semana, y lo representamos en nuestra tabla, para que esto nos arroje un total de 20 personas encuestadas. En nuestra frecuencia relativa no es más que nuestra siguiente forma. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia sobre el número de datos recogidos en nuestra muestra. ¿Qué nos indica? Dividimos 11 personas sobre 20, 4 sobre 20, 3 sobre 20 y 2 sobre 20. Tenemos 11 personas que escogieron todos los días sobre las 20 personas encuestadas, dándonos un total de 0,55. 4 personas escogieron varias veces a la semana sobre las 20 personas encuestadas y nos da un total de 0,2. 3 sobre 20 nos da un total de 0,15, y 2 personas de las 20 que encuestamos escogieron una vez a la semana, dándonos un total de 0,1, para darnos un total de 1. En nuestra columna de la frecuencia relativa en porcentaje, escogemos el total de nuestra frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Frecuencia relativa por 100, y nos da la columna de nuestro porcentaje o frecuencia relativa en porcentajes. Entonces multiplicamos 0,55 por 100, dándonos un total de 55%. 0,2 por 100, dándonos un total de 20%. 0,15 por 100, dándonos un total de 15%. 0,1 por 100, dándonos un total de 10%. Si sumamos nuestros datos de esta columna, nos da un total de el 100%, que es lo que queremos con nuestra columna. En nuestra última columna, que significa la frecuencia relativa o acumulada, no es más que la frecuencia es igual a nuestra frecuencia relativa más nuestra frecuencia acumulada. Es decir, en nuestra primera hilera, pues tenemos que fueron 11 personas encuestadas, y que de esas personas escogieron todos los días 11 personas de las 20 que fueron encuestadas. En nuestra segunda hilera, 11 personas más 4 nos daría un total de 15 personas encuestadas de las 20 que encuestamos. En nuestra tercera columna, escogemos 15 más 3 de las 3 que escogieron ocasionalmente, dándonos un total de 18 personas encuestadas. Y en nuestra última serían 18 más 2 personas que escogieron una vez a la semana, dándonos un total de 20 personas. ¿Qué significa las 20 personas que fueron encuestadas para hacer nuestro análisis o muestra de
realizar nuestra tabla de frecuencias. Esta suma que tenemos aquí la vamos a representar en la tabla de frecuencias. 12 personas que cogieron Facebook. Entonces, estas 12 personas lo vamos a dividir entre las 20 personas que nosotros encuestamos, para un total de 12 sobre 20, igual a 0,0. Así también realizamos con Instagram. En Instagram fueron 3 personas que escogieron de las 20. El resultado sería 3 sobre 20, para un total de 0,15. También hacemos lo mismo con Instagram. Fueron 2 personas que escogieron a Instagram. Esa también la vamos a ver, serían 2 sobre 20 igual a 0,1. También hicimos un total acá con TikTok, que fueron 3. Para un total sería 3 sobre 20 igual a 0,15. Esta sumatoria nos da un total de 1. Aquí en la casilla de frecuencia relativa en porcentaje, no es más que el resultado de frecuencia relativa multiplicado por 100, que vendría siendo 0,6 por 100 es igual al 60%. Tenemos aquí que en Instagram el total de frecuencias sería 0,15 por 100 igual a 15% de los encuestados. En Instagram tenemos que la frecuencia está en 0,1 por 100 igual al 10%. En TikTok, tenemos que la frecuencia quedó en 0,15 por 100 igual al 15% encuestado. De 100. Para un total de 100. Pues acá en la casilla de frecuencia relativa acumulada no es más que las 12 personas que escogieron Facebook. De las 12 personas que escogieron Facebook, vamos a sumar las 3 personas que escogieron Instagram, para dar un resultado de 15 personas. En esta casilla de las 15 personas vamos a sumar las 2 personas que escogieron Twitter, para dar un total de 17 personas. Aquí en TikTok fueron 3 personas que escogieron TikTok. Vamos a sumarlas a las 17 personas para dar un total de 3, para un total de 20 personas. Esta es la representación de frecuencias relativas acumuladas que se le hizo a las personas encuestadas, que fueron 20 en total. Al tercer ejercicio de nuestro trabajo, encuentra sobre el uso de las redes sociales. La pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximado pasas en redes sociales? A, B, C o D. A, menos de 30 minutos. B, entre 30 y 1 hora. C, entre 1 a 2 horas diarias. D, más de 2 horas. Aquí tenemos el total de las personas encuestadas. Menos de 30 minutos, 6 personas. 30 a 1 hora, 5 personas. De 1 a 2 horas serían 3 personas. Y por último, más de 2 horas serían 6. Para hallar la frecuencia inicial, vamos a tomar este resultado. Menos de 30 minutos, 6 personas. 30 minutos a 1 hora serían 5, de 1 a 2 horas serían 3 y de 2 a 2. De más o a 2 horas serían 6. Da un total de 20. Para hallar la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el resultado de la frecuencia inicial y lo vamos a dividir entre 20. Sería 6 dividido 20 da 0,3. Así vamos a hacer con la siguiente. Sabemos que son 5 dividido entre 20 da un resultado de 0,25. Ahora 3 dividido entre 20 da un resultado de 0,15. Por último, 6 dividido entre 20 da un resultado de 0,3. El total es de 1, es el valor de los decimales. Ok, ahora aquí para hallar la frecuencia relativa de porcentaje, vamos a tomar el resultado de la frecuencia relativa y lo vamos a multiplicar
por 100. Entonces sería 0,3 por 100 da un resultado de 30%. Ahora 0,25% por 100 da un resultado del 25%. El 0,15 por 100 da un resultado del 15% y el 0,3 por 100 da el resultado del 30%. Y el total serían 100 porque es por el valor que estamos multiplicando. Ahora, para hallar la frecuencia relativa, vamos a fijarnos acá en la frecuencia inicial. Iniciamos con un total de personas que fueron 6. Le vamos a sumar 5 personas. 5 más 6, 11. A este 11 le sumaremos el 3 y 11 más 3, 14. Por último, le vamos a sumar el 6 al 14 y da el resultado de 20. 20 son las personas encuestadas. ¿Qué son los diagramas de barra? Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante unas barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Para nuestra encuesta sobre el uso de las redes sociales, de nuestra primera pregunta, tenemos los siguientes datos. En manera horizontal tenemos que 11 personas, cogieron todos los días. 4 personas escogieron varias veces a la semana. 3 personas escogieron ocasionalmente. Y 2 personas escogieron una vez a la semana. Este es el total de usuarios encuestados, que son 20 personas. Nuestra tercera opción viene siendo el diagrama de barras o diagrama circular o en forma de pastel, que es un recurso estadístico que se utiliza para representar los porcentajes. Aquí nos está indicando que el 55% de las personas encuestadas escogieron todos los días y es la mayor porción de nuestro pastel. Nos indica que el 20% escogieron varias veces a la semana. El 15% escogió ocasionalmente y el 10% escogió una vez a la semana, para darnos un total del 100% de las 20 personas encuestadas. Ese sería el análisis estadístico de nuestra encuesta sobre el uso de las redes sociales. Teniendo en cuenta, aquí vamos a representar en los diagramas las personas que utilizan redes sociales. Tenemos que en el diagrama de barra encontramos que 12 personas utilizan Facebook, 3 personas utilizan Instagram, 2 personas utilizan Twitter y 3 personas utilizan TikTok. Aquí tenemos representado. Acá en la segunda opción vamos a representar, es la opción que vamos a utilizar el diagrama circular. Aquí vamos a representar el porciento de las personas que utilizan Facebook. Aquí observamos que las personas que utilizan Facebook es el 60%. Instagram, el 15%, este que está acá. Twitter, tenemos que el 10% de las personas, está aquí representado el diagrama circular. Y TikTok, el 15%. Ese es el total del porciento de las 20 personas encuestadas. Aquí tenemos la representación del tercer ejercicio. El tema a tratar fue tiempo de usuarios en redes sociales. Aquí en el diagrama de barra podemos ver que 6 de cada 20 personas utilizan sus redes sociales de menos de 30 minutos. El 5% de 30 a 1 hora. El 3% de 1 a 2 horas. Y el 6% más de 2 horas. Entonces, en la opción 3 tenemos el diagrama circular. Este diagrama va a estar representado aquí como por ciento. Vamos a hacer un análisis de los resultados de nuestra encuesta. En el proceso de evaluar, medir el impacto y efectividad de las redes sociales, se presentan algunos aspectos claves a considerar. Los estudiantes encuestados del primer semestre de normalistas
de la Escuela Normal Superior de Corozal utilizan las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, siendo Facebook la más utilizada, ya que de los 20 encuestados, 12 escogieron esta red como la más utilizada, lo que representa un 60% de la encuesta, seguida por Instagram y TikTok con 3 alumnos de cada uno que utilizan esta red, lo que representa un 15% cada uno. Y por último, Twitter, 2 estudiantes la utilizan, lo que representa el 10% de la encuesta. En cuanto al tiempo que permanecen en ella, se les preguntó si duran menos de 30 minutos y 6 respondieron positivo, lo que representa el 30% de ellos. Otros 5 respondieron que duran entre 30 minutos y 1 hora, lo que representa un 25%. Entre 1 y 2 horas, 3 respondieron durar ese tiempo, lo que representa el 15%. Y por último, más de 2 horas, 6 respondieron durar ese periodo estipulado, lo que representa el 30% para darnos el 100% de las encuestas presentadas. Y según la frecuencia con la que interactúan, se les preguntó que si lo hacen todos los días, de los 20 encuestados, 11 sí lo hacen, lo que representa un 55%. 4 respondieron utilizarlas varias veces a la semana, lo que representa el 20%. 3 respondieron ocasionalmente, lo que representa el 15%, y 2 respondieron una vez a la semana, lo que representa el 10%. Con estos datos, terminando así el análisis de los resultados de nuestra encuesta presentada sobre el uso de las redes sociales